Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a dar unos 2, 3 minutitos más para que se conecten más de sus compañeros. Mientras tanto, si hay alguien que quiera comentar algo de la planeación, espero que la hayan visto ahí en el Classroom. Por si hay alguna duda o comentario en lo que se siguen conectando los demás, adelante. Por lo que entendí, los exámenes van a ser los proyectos nada más, profesor. Sí, no hay exámenes escritos. Y pues como ahorita vamos a estar a distancia, yo lo que normalmente hago es, bueno, para empezar trabajo en equipos, pero pues esta vez no se va a poder. Entonces también los proyectos pues los voy a adaptar, ¿no? Para que sea, para que tengan que ser lo mínimo necesario de comprar algún sensor o alguna cosa así, procurar que sea lo menos, ¿no? Entonces también van a ser proyectos más sencillos, pero pues también para adaptarlos a la situación de ahorita que estamos, pues que estamos viviendo con esto de la contingencia. Y pues normalmente es lo que yo hacía era revisar a los equipos, ¿no? Examen, bueno, más bien ahí, evaluación ahí presencial con los integrantes, preguntándoles cosas del código, cosas de la implementación. Ahorita lo que vamos a hacer más bien es que ustedes me van a mandar un reporte con sus archivos de sus proyectos de Code Composer Studio. Son básicamente la carpeta con los archivos de .c, ¿no? Las máquinas de estados, ya después platicaremos sobre eso, que es parte de lo que vamos a ver del curso. Y videos, ¿no? Como evidencia de la implementación, de que sí está funcionando lo que hicieron. Entonces así consistió la evaluación. Y creo que ahí tengo el comentario en la planeación, justamente si requiriera, en dado caso, contactar a alguno de ustedes directamente, ¿no? Pues ya sería ponerse de acuerdo para hacer una videollamada. Por si tuviera que hacer algunas preguntas o algo así, ¿no? Pero en efecto no hay exámenes escritos. Profesor, sí, del horario es el que está marcado en la planeación o el que tenemos en el sistema, porque creo que está un poquito distinto. A ver, o a lo mejor me equivoqué. Según yo es lunes, martes, miércoles y viernes, ¿no? Ajá, es que me parece que hay uno que creo que dice que eso termina a las 2:30 de la tarde, cuando sale el laboratorio. No, es error mío. O sea, es de 11 a 2, ¿no? Ah, ok. Sí. Sí, no, nada más era eso. Ah, ok, no, sí, no, ahí se me fue, error de dedo. Bueno, mientras vayan abriendo su Code Composer, aunque ahorita no vamos digo, no tienen el MSP, entonces no podemos trabajar de forma completa, pero pues bueno, en las encuestas, la mayoría, o si no es que todo el mundo puso que quería un repaso de programación. Entonces, pues vamos a aprovechar estas sesiones para trabajar sobre eso, aunque no tengamos el MSP a la mano.
Esto es lo que les va a llegar a sus casas próximamente, en los próximos días. Esperemos que todo fluya y no haya ningún contratiempo con las entregas. Muchas gracias a los que ya me depositaron. Creo que ya casi todos me depositaron. Y pues bueno, a ver. Entonces espero que ya estén abriendo su Code Composer. Aquí en lo que conecto esto. Yo lo voy a usar nada más para ejemplificar el código, para ver el modo de debug, por fines didácticos. Les sugiero que copien el código y aunque no lo van a poder usar, ya eventualmente cuando les llegue el MSP lo pueden probar. Y ya está. Ok. Bueno, entonces vamos a platicar en términos muy generales, ¿no? De cosas muy básicas de programación. A lo mejor para algunos ya va a ser muy obvio, de hecho espero que sí, ¿no? Pero como quiera, para aprovechar el repaso y cualquier cosa de duda, pues aun por sencillo que sea, pues no duden, ¿no? En preguntar, más vale. Entonces, bueno, en el mundo de la programación tenemos tenemos una gama muy, muy, muy amplia de lenguajes de programación, pero básicamente hay tres grandes grupos, ¿no? Que son los de alto nivel, los de bajo nivel y el lenguaje máquina. Déjenme, les voy poniendo aquí un pizarroncito. Es que no me acuerdo dónde se pone esa cosa. No, esto no tiene pizarra, ¿verdad? ¿O sí? Sí, profesor, le pone ahí en compartir pantalla y aparece ahí pizarra, me parece. Ah, ya lo encontré. Sí, gracias. Pues es que en otro lugar donde trabajo también usan otra plataforma, entonces cada quien tiene sus menús diferentes, pero todos se ofrecen lo mismo. Ok, a ver. Ya deben estar viendo la pantalla blanca, ¿no? Sí, ya lo vemos. Ok, Sí, ya. bien. Entonces tenemos alto nivel. De entre esos están el que vamos a usar nosotros. En teoría es C, pero también acepta comandos de C++. Digo, la diferencia con el C++ y el C es nada más que el C++ admite la programación orientada a objetos, pero pues en esencia es lo mismo, ¿no? Hablar de C y C++. Tenemos el bajo nivel. Perdón por mi letra fea, pero está muy difícil hacer esto en la computadora. No es lo mismo que el pizarroncito en el salón. Ok, tenemos bajo nivel, que es el ensamblador. Y finalmente,
tenemos el lenguaje máquina. Que básicamente son ceros y unos. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta o siempre pensar en que nosotros, la computadora lo único que entiende son ceros y unos, ¿no? Y esto es importante desde el punto de vista de nuestra materia, porque básicamente con eso vamos a trabajar nosotros. O sea, hay en un microprocesador, digo, de hecho en un procesador en general, lo que tenemos el CPU. El CPU básicamente lo que tiene es una serie de registros, ¿no? Los registros, podemos ver, pues son celdas de memoria, las cuales son espacios más bien de memoria, por así pensarlos, ¿no? De alguna manera simbólica. Y donde vamos a almacenar datos, ¿no? Datos, regiones de... Después vamos a ver la estructura del microprocesador, porque obviamente cada uno tiene su propia arquitectura, pero en esencia la idea es esa, ¿no? Hay registros en los cuales yo los manipulo de cierta manera, efectúo operaciones con esos ceros y unos y obtengo resultados. Entonces, el lenguaje de alto nivel como el C, C++, digo, y como hay muchísimos otros, Python, MATLAB, Java, en fin, ¿no? Están más de nuestro lado, digamos, en cuanto al lenguaje, están más cercanos a la comunicación humana, ¿no? Usamos palabras reservadas, que casi siempre son palabras en inglés, y ese conjunto de palabras reservadas o de tokens son los que conforman, y obviamente más la sintaxis que conlleva, conforma un lenguaje de alto nivel. Una instrucción de alto nivel implica varias operaciones de ensamblador de bajo nivel. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos una condicional, ¿no? If la condicional, la variable tal, cumple con cierto valor, es igual a cierto valor. Toda esa sentencia, esa línea de código implica varias operaciones en ensamblador. Y esas operaciones en ensamblador consisten en operaciones de suma, de resta, de mover datos de un registro a otro. Y todas esas pequeñas instrucciones son las que terminan finalmente en ceros y unos, que es lo que el CPU entiende. Nuestro CPU lo que va a hacer es, según las cantidades de ceros y unos que reciban con la codificación específica que la máquina entiende, lo que se va a encargar es de mover, va a entender los ceros y los unos como dos cosas, como direcciones de memoria a las cuales tiene que acceder, o datos. Entonces les digo, esto es importante porque básicamente el MCP de esta manera funciona. O sea, cualquier instrucción que nosotros le estemos dando es porque queremos acceder a una dirección de memoria en específica y ya sea que queremos leer o escribir datos. Y así funciona todo con los sensores también, los periféricos que tengan conectados el microprocesador. Se trata de mandar ceros y unos, que son instrucciones para mover, tener acceso a una dirección de memoria específica y ya sea leer o escribir sus datos. Les pongo mucho énfasis en esto porque nuestro MCP así se maneja. Entonces vamos a ver toda una serie de acrónimos y de cosas que ya son partes de las bibliotecas que trae integradas los archivos de cabecera, ¿no? Para que justamente nosotros no tengamos que escribir tal cual ceros y unos, pero sí, por ejemplo, podemos decir que queremos acceder al puerto 12, ¿no? Con el acrónimo correspondiente, con la palabra reservada correspondiente. Y entonces, toda nuestra programación, lo que vamos a hacer en el curso, básicamente gira alrededor de hacer operaciones a nivel de bit, que también vamos a hacer ejercicios con eso, y lo que le llamamos el enmascaramiento.
para poder tener acceso a puertos en específico, y ya sea leer o escribir datos, ¿no? Recibir datos de entrada o mandar cosas de salida. Hay que entender que estamos también trabajando con electrónica digital. Entonces, lo que vamos a hacer es puros ceros y unos lógicos, puros altos y bajos, ¿no? ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo, profe, es que una compañera está teniendo problemas con el internet. Que si la puede dejar. Me salió un aviso ahorita, pero ya le di a admitir. ¿Ya se conectó? Pimentel, creo que era. Sí, sí, era ella. ¿Y ya está conectada? No da señales de vida. Ya aparece aquí en los... Ok, es que como puse la pizarra, también no me sale completa la lista de alumnos ahorita. A ver. No me sale si ya se conectó, pero... Ah, ya le vi. Okay. Sí, ya se ve ahí, profe. Gracias. Bien. Entonces les digo, les estoy insistiendo mucho en esto de los ceros y unos, para que después no se me hagan bolas y vean que toda la programación básicamente del microprocesador se basa en eso, ¿no? O sea, digo, yo sé que ahorita también lo estamos medio imaginando, porque no tenemos el MSP a la mano, pero, por ejemplo, si vamos a pensar que el cuadrito feo que dibujé es nuestro MSP, y aquí están sus patitas, ¿no? De hecho, se divide, el que vamos a usar nosotros, se le llaman puertos, y cada uno de los puertos tiene pines. A ver aquí. O sea, lo que tenemos aquí es la placa de desarrollo completa, con un montón de componentes. Y esto de aquí en medio, este es el microprocesador. Y ya trae integrado muchas cosas. No es nada más un CPU. Ahí mismo trae sus celdas de memoria, trae algunos otros periféricos que después vemos bien la estructura de lo que trae. Entonces, cada uno de estos pines obviamente tienen su función particular, pero la mayoría son puertos de entrada-salida, los que conocemos en la jerga del MSP, los GPIO, ¿no? Son los pines de propósito general, de entrada-salida. Entonces, cuando nosotros nos referimos, o sea, cuando nosotros queremos tener acceso a uno de esos, tenemos que referirnos a su dirección de memoria. ¿Ok? Y cuando queremos mandarles algo, tenemos que, los datos tenemos que ponerlos en la dirección de memoria específica para donde el CPU, perdón, el MSP, ya sabe que tú quieres mandar algo para afuera. Digo, eso después lo vamos a ver también con Cameron, para que vayan entendiendo, ¿no? Cada puerto del MSP tiene registros para poder tener interacción con cada uno de esos puertos. Va a tener, por ejemplo, si estamos hablando del puerto 1, el puerto 1 tiene 7 pines. Y los 7 pines podemos leer su estado in, en el registro out, y la dirección. Por ejemplo, el in es nada más de lectura. Cuando yo configuro este es el direccionamiento. Entonces yo le puedo decir, de mi puerto 1 quiero que el pin, el P10, tenga direccionamiento como entrada. Entonces ya cuando yo le escribo estamos aquí, este acrónimo se está refiriendo al registro en donde le vamos a la dirección de memoria, digamos, donde el DMCP ya sabe que le voy a configurar el direccionamiento al puerto 1. Entonces, si yo le escribo a este puerto 1 dir, lo configuro en 0 o en 1, yo le estoy diciendo, si lo pongo en 0, le estoy diciendo que quiero que se comporte como entrada. Si le pongo 1, quiero que se comporte como salida, ¿no?
Y entonces, dependiendo cómo lo configure, si lo configuro como entrada, entonces las entradas, los datos que yo reciba, los voy a leer en en el P1in. Si yo lo configuro como salida y quiero enviar un 0 o un 1, porque les decía ahorita, como estamos trabajando con electrónica digital, aquí solamente hay ceros o unos lógicos, que significa 0 volts, o el VCC, ¿no? Que en este caso, nuestro MSP trabaja con 3.3 o 3.6 aproximadamente. Entonces, ese sería nuestro alto o nuestro 1 lógico. Entonces, ceros o unos, solamente los vamos a leer o vamos a encontrar esa información que nos esté llegando. Supongamos que en ese pin que le estoy diciendo, el P10, conectamos algún sensor que nos está mandando información. Lo vamos a leer en el P1in. Entonces, internamente, P1in para el MSP no significa más que una dirección donde se encuentra este registro, y a lo mejor es el 0100, bla, 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 ¿no? Entonces, todo el tiempo nosotros estamos comunicándonos con ceros y unos. La diferencia es que si nos estamos refiriendo a la dirección de algún registro al que queremos acceder, o lo que estamos haciendo es enviar datos. Entonces, cuando veamos las bibliotecas y los acrónimos que utilizamos, para que les quede claro, ¿no? Que no es, no es un ente en el limbo que no sabemos qué es, nos estamos comunicando a los registros del MSP. ¿Ok? Entonces, bueno, con el MSP vamos a programar en C, y el tipo de programación, el paradigma que utilizamos es de programación estructurada. Entonces, como les decía, un CPU se compone de varios registros de la unidad aritmético-lógica, de memoria. Tenemos déjenme, lo voy a repetir el dibujo, está muy feo. Ok. Ok, aquí tengo mi CPU. El CPU tiene una unidad de control. Lo voy a abreviar así como UC, unidad de control, ahí para que ustedes tomen nota. Tiene registros de memoria. Vamos a ponerle la memoria central. Y la unidad aritmético-lógica, ¿no? Que es la que nos apoya con las operaciones matemáticas, de suma y de resta y división y lo que sea. Entonces, digo, un esquema muy, muy general. Nosotros tenemos los dispositivos de entrada-salida, que es, como les decía, si lo pensamos en términos de nuestro microprocesador, pues es cuando tenemos conectados nuestros pines configurados como entradas, tenemos conectados algún sensor, algún dispositivo, algún periférico de entrada, ¿no? Si lo pensamos en nuestras computadoras de propósito general, como las que estamos usando ahorita para esta clase, tenemos la entrada del mouse, tenemos la entrada del teclado, y alguna otra cosa que tengan conectada, pues son nuestros dispositivos o periféricos de entrada, ¿no? ¿Cuáles son los de salida? La pantalla, las bocinas, lo podemos mandar a unidades de memoria externa.
memoria externa, ¿no? Como algún disco duro externo que tengamos conectado. Pero entonces, básicamente, el flujo de información le estamos mandando ceros y unos, el CPU los procesa y nos manda otras salidas, ¿no? Y dependiendo del periférico o el dispositivo que tengamos, los va a procesar de cierta manera. Entonces, a grandes rasgos es la organización física de una computadora, que también lo podemos extrapolar a cómo está constituido un microprocesador de este tipo, ¿no? O sea, en realidad es lo mismo, la diferencia son las capacidades, ¿no? Normalmente los microprocesadores como este, como el MCP, como el Arduino, que es mucho más famoso, justamente son de propósito específico y están pensados para diseños muy particulares, para resolver situaciones muy, muy específicas, ¿no? Están pensados para desarrollos de sistemas, los que se llaman sistemas embebidos, que son básicamente cualquier cosa que no sea una computadora de propósito general, ¿no? Como las computadoras de escritorio, las laptops. Por ejemplo, digo, casi todo nuestro mundo alrededor está lleno de computadoras de propósito específico, de sistemas embebidos. Si alguna vez han escuchado la computadora del carro, ¿no? La computadora del carro es un sistema embebido. Las maquinitas que te cobran el estacionamiento en las plazas, ¿no? Las que suben y bajan la pluma para sacar tu automóvil del estacionamiento. Todos tienen una computadora dentro, ¿no? Y una computadora, pues es en términos generales, ¿no? Pueden tener perfectamente algún microprocesador de este tipo y trabajar, resolver una tarea muy, muy específica. Entonces, es la misma idea que una computadora de propósito general. La diferencia es que las capacidades son muy, muy reducidas, ¿no? La velocidad de procesamiento, la cantidad de memoria que tenemos es muy poquita comparada con una computadora de propósito general, pero justamente porque están pensados para otro tipo de cosas, ¿no? Para resolver cosas muy, muy específicas que no requieren mayor capacidad de cómputo. Y requerimos además que, obviamente, economizar, ¿no? Desde el punto de vista de diseño y de construcción, no requerimos una laptop de, no sé, de 20 o 30 mil pesos para que nos levante la pluma y la baje, ¿no? Lo puede resolver un Arduino de 300 pesos. Entonces, son capacidades y de procesamiento y de almacenamiento muy, muy diferentes, pero justamente porque están pensados para otro tipo de cosas, ¿no? Cualquier instrumentación biomédica, cualquier instrumento de hospital que tenga que procese alguna señal, seguramente es un sistema embebido que tiene algún microprocesador, ¿no? En fin, o sea, tenemos a nuestro alrededor lleno de sistemas embebidos donde seguramente hay algún PIC, hay un PLC, hay un Arduino, hay un MCP o algo similar. Pero bueno, o sea, la estructura general o la idea básica en todos es la misma, ¿no? Ya la arquitectura particular de cada quien, pues ya es otro tema. Y como les decía, pues las computadoras únicamente entienden el lenguaje de ceros y unos, ¿no? El sistema binario digital, que es el lenguaje máquina. Entonces nosotros programamos en C++, en Java, en MATLAB, en Octave, en Python, en lo que ustedes usen, con instrucciones de alto nivel. Cada una de esas implica cierta cantidad de instrucciones en el ensamblador, que a su vez requiere, hay cierta cantidad de microinstrucciones que son las que se ejecutan en el CPU. O sea, a final de cuentas no es como que aquí, o sea, cuando hablamos porque, por ejemplo, algo importante que tenemos que mencionar, por ejemplo, es la velocidad o la frecuencia del reloj del procesador. Ya saben, cuando van a buscar una computadora para ustedes o quieren saber qué tan poderosa es, ¿no? Y siempre viene la medida, ¿no? Pues trae 8 núcleos a 2.6 GHz. Estamos hablando de 2.6 GHz, que es la velocidad de procesamiento. Eso implica que son 2 a la 9, 2 a la 9, 2.6, ¿no?
cantidad de microinstrucciones por segundo. O sea que cada ciclo de procesador es una microinstrucción de las que les digo. No es un for o un if, ¿no? Entonces, eso es importante también porque aquí para nosotros sí es crítico. Sí estamos pensando muchas veces en procurar que nuestros programas sean lo más chicos posibles para que ocupen la menos memoria posible y sean lo más eficiente posible. Entonces, el reto del diseño de los microprocesadores es ocupar lo menos posible el CPU. Es decir, reducir la cantidad de microinstrucciones, ¿no? Entonces, nada más para que tengamos la idea, ¿no? En una computadora de propósito general estamos hablando, para empezar, de varios núcleos. En este caso, nuestro microprocesador tiene un solo CPU. No hay varios núcleos, no hay varios CPUs. Es un solo CPU y a diferencia de las computadoras de escritorio, de propósito general, que ahorita están en el orden de 2.6 GHz de velocidad de procesamiento, pues por ejemplo, el MSP trabaja a 16 MHz, ¿no? Entonces la escala entre gigas y megas es muy, muy grande, ¿no? Entonces estamos hablando de un microprocesador, un CPU muchísimo más lento. Entonces quiere decir que si es de 16 MHz, tiene 16 millones de instrucciones por segundo. Digo, que además si lo piensan es demasiado, ¿no? Pero bueno, ya comparado con las computadoras de hoy en día, pues es muy poquito. Entonces, cuando estamos hablando de que cada ciclo, o sea, puede procesar 16 millones de microinstrucciones en un segundo, ¿ok? Pero bueno, comparado 16 millones, 16 MHz con 2.6 GHz, pues sí la proporción es muy, muy diferente, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos, ¿no? Es escribir un programa, lo que le llamamos el código fuente, ¿no? Que es lo que nosotros codificamos en nuestro entorno de programación, el de su preferencia. Y hay dos grandes tipos pues, de programas, de aplicación. Nosotros requerimos una aplicación que nos haga esta traducción de lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina, ¿no? Entonces tenemos dos grandes tipos de aplicaciones que hacen eso, que son los compiladores y los intérpretes. Nosotros estamos trabajando, bueno, para programar nuestro microprocesador, estamos utilizando un compilador. Digo, ese es todo un tema también de computación, que es punto y aparte, pero a grandes rasgos, para que ustedes sepan lo que están haciendo. El compilador lo que hace es, primero, revisa todo el código y al final te entrega el programa fuente, el programa objeto, o el código objeto. Nos pasa del código fuente, aquí código fuente, a código objeto, pero hasta el final. Entonces lo que hace es revisar todo el programa. En este caso estamos hablando de programación estructurada, secuencial, ¿no? Entonces se va línea por línea de nuestro código revisando, lo traduce el código objeto y al final nos entrega un ejecutable. Y este es el programa que ya nosotros utilizamos. Ya lo corre la máquina, ya es la traducción al lenguaje máquina que nuestra computadora ya entiende. En cambio, un intérprete lo que hace es ejecutar línea por línea. Las ejecuta directamente. Cada línea de código, digamos que la pasa directamente de fuente a objeto, por así decirlo, ¿no? En vez de leer todas y al final construir un programa como el compilador. El intérprete, como el MATLAB o como Python, va ejecutando línea por línea. ¿Ok? Entonces
Entonces digo, ahorita no es de mayor importancia, es nada más para que sepan dónde estamos situados. Nosotros lo que estamos trabajando es con un compilador. Entonces, hasta que yo traduzco, genero todo el programa, es cuando ya corre. Ok, entonces como les decía, nosotros vamos a trabajar con lo que se le llama el paradigma de programación estructurada, ¿sí? Y básicamente son líneas de código que se ejecutan de manera secuencial. Sin embargo, nosotros podemos también hacer lo que ya supongo, confío en que ya conocen, que son las funciones o los procedimientos, ¿no? Que son son saltos en nuestro código secuencial. Y tenemos estructuras de control. Las condicionales, bueno, el condicional if, el switch, que nos sirve para agrupar varios casos, los bucles, como son los for y el while o do while. Ok. Entonces, esa estructura de control, los condicionales, pues lo que hace es una bifurcación en el código, ¿no? Espero que esto para ustedes ya les sea familiar. Si yo tengo un if, yo voy leyendo mis líneas de código, ¿no? Mi secuencia, y llego con un if. Yo tengo que verificar que la condición que esté aquí adentro se hace una evaluación lógica, ¿no? Álgebra booleana. Entonces, aquí, digo que también es otra cosa importante que diferenciemos, ¿no? Que la lógica, digamos, como entes lógicos, las operaciones de AND y de OR, ¿no? Aquí podemos tener un AND, o un OR, un XOR, etcétera, ¿no? Entonces, una igualdad también, igualdad, desigualdad. Entonces, cuando leemos aquí la estructura, la condicional, por ejemplo, que nuestra variable A sea diferente de 0, ¿no? Entonces, aquí pueden pasar dos cosas. Que la evaluación lógica dé como resultado un 0 lógico o un 1 lógico, ¿no? O sea, un falso o un verdadero. Y si se cumple la condición, entonces, bueno, acuérdense que en C++ utilizamos las llaves para generar para hacer lo que le llamamos el ámbito, ¿no? Acuérdense, hay que tener cuidado con esto. Si yo voy a tener una condicional y quiero que ese código se ejecute solamente si mi condicional, al evaluarla lógicamente, me da un 1 lógico, me da verdadero, entonces el código que esté aquí adentro de mi if se va a ejecutar. Si no se cumple, nunca va a entrar a esta sección del código, ¿ok? Espero que eso esté claro para todos. Y todavía a la condicional del if le podemos agregar un else, ¿no? Entonces, cuando hacemos una construcción lógica de un tipo if-else, ¿no? Es porque esperamos que la evaluación, la sentencia que estamos aquí evaluando lógicamente tenga dos posibles opciones, ¿no? Que se cumpla o que no se cumpla. Entonces, si se cumple, va a entrar a la sección o el ámbito que esté entre las llaves del if. Si no se cumple, entonces que entre a la condición del else. Aquí ya no me dio espacio, pero bueno. Y aquí tendríamos una serie de instrucciones en qué pasaría si la expresión que yo estoy evaluando no se cumple, ¿no? Acuérdense que si no utilizamos el else, entonces
todo el código que siga después del if se va a ejecutar, se cumpla o no se cumpla lo que está aquí. ¿Ok? O sea, porque este código de aquí ya no depende de la evaluación lógica de aquí. O sea, ya es un código independiente de esta condicional. ¿Ok? Algo importante en sus códigos que les voy a pedir que tengan mucho cuidado es que cuiden la indentación, ¿no? Aquí, por ejemplo, díganme si están viendo la pizarra o están viendo el Code Composer. La pizarra. La pizarra. ¿La pizarra? Ok. Sí, la pizarra. Y ahora sí están viendo el Code Composer, ¿verdad? Sí. Algo que les voy a pedir, aquí, por ejemplo, ¿se alcanza a leer? ¿O necesitan que haga la letra más grande? Sí se alcanza a leer, profe. Ah, ok. Bueno, vamos a ver una estructura de un código básico en el C++ para seguir con el repaso de programación. De lo que estamos hablando del ámbito, ¿no? Eso es importante. Bueno, nomás para... Aquí supongo que sí se acuerdan de cómo comentar. Bueno, para empezar, no sé si ustedes ya... creo que varios sí me pusieron que utilizan C++, ¿verdad? No sé si hay alguno que esté desde cero en C++, que en el plano nunca lo haya usado. En mi caso yo ocupé pero C nada más, profesor. C++ no lo Ah, llevo. ok. Bueno, pero es vas a ver que no es, digo, básicamente es lo mismo. Digo, de hecho, estos son programas en C, en realidad, no es C++. Ok. Entonces, bueno, supongo que sí se acuerdan de cómo comentar, ¿no? Eso es un comentario. Este es un comentario para englobar varios renglones, ¿no? Y sí sabemos lo que es un comentario, ¿verdad? Creo que no hay problema con eso. O sea, los comentarios es código son líneas de texto para nosotros programadores. Que el compilador o el intérprete los va a ignorar, no los va a utilizar, no los va a evaluar, no los va a convertir al lenguaje máquina. Pero para nosotros es muy útil, y es lo que les voy a exigir en sus códigos, que estén comentados, ¿no? Justamente para evaluar qué es lo que se supone que pretenden o con lo que están haciendo con sus líneas de código. Lo otro muy importante es observen la indentación o las sangrías, el sangrado de los renglones, ¿no? Entonces, el numeral include, o el hashtag, como le quieran decir, ¿no? Esa es la manera en que le incluimos las bibliotecas. Entonces, esta biblioteca, la que está aquí arriba, el punto H, es la biblioteca que contiene los acrónimos que les comenté hace rato. Tiene toda una serie de acrónimos que podemos utilizar nosotros en nuestro código para referirnos a los registros o direcciones de memoria o mandar datos o recibir datos de nuestro MSP. Aquí, bueno, aquí está otra biblioteca más, LSTDIO. Y esa es la manera en que agregamos. Entonces, al principio de nuestro código, siempre vamos a poner estos include, ¿no? Después, fíjense aquí, esto es lo que se le llama, déjenlo. Si gustan ir copiando el código, aunque ahorita no lo puedan ejecutar, ya cuando les llegue su MSP lo pueden probar. Digo, de cualquier manera, esta ahorita no hace gran cosa en el MSP, es nada más para ustedes, para la práctica, para el repaso, pues, ¿no? Entonces, hablando de la estructura del programa. En la programación estructurada en el C o en C++, siempre tenemos una función main. ¿Ok? Que es de donde partimos, nuestro núcleo principal de nuestro programa, por así decirlo. Entonces, en un programa que vamos a hacer una aplicación, no puede haber dos funciones main, ¿no? Siempre va a haber una sola y de ahí mandamos a llamar a otras partes del código, a otras funciones o lo que sea. Entonces, si se fijan, tiene también la estructura de la función,
siempre viene primero el tipo de dato que devuelve. Void es la palabra reservada para indicar que no regresa ningún tipo de dato. Es decir, la función que nosotros tengamos va a recibir ciertos parámetros, va a procesarlo de alguna manera, va a hacer algo con esos parámetros que le mandamos y nos va a devolver algún tipo de dato. En este caso, void nos está diciendo que no nos va a devolver ningún tipo de dato. Entonces, normalmente la estructura, de hecho, ustedes cuando crean un nuevo programa que te arma la estructura básica, a veces creo que pone int. Pero digo, eso por ejemplo no tiene ninguna importancia, ¿no? En realidad no devolvemos nada en main. Entonces, generalmente, tenemos nuestra función main de tipo void. Entonces, por sintaxis, primero viene el tipo de dato que devuelve la función, viene un espacio, viene el nombre de la función, main, que es una palabra reservada de C++. Nosotros no podemos crear una función que se llame main, aparte y escribir otra cosa, por eso les digo que solamente hay un main. Y enseguida vienen un paréntesis de paréntesis que abre y que cierra, y dentro va a tener parámetros, si es que recibe algún parámetro, ¿no? Acuérdense que el paso de parámetros es por valor o por referencia. Ahorita vemos más de eso. Entonces, bueno, normalmente la estructura de main es esa, ¿no? Rara vez vamos a tener salvo que tengamos una aplicación específica en la que vayamos a correr nuestro programita desde una terminal y requiera ciertos parámetros, aquí los vamos a poner, ¿no? Aquí irían los parámetros, pero pues van a ver que en nuestras aplicaciones nuestro main siempre va a ir vacío. Esta línea que tengo comentada ahorita no le hagan caso, no tiene importancia. Es un registro que es, digamos, ahorita medio de ley, ¿no? Después van a ver por qué. Siempre en nuestros programas para el MSP necesitamos de tener el temporizador del watchdog, del perro guardián, si no se está reiniciando todo el tiempo el MSP. Entonces, estos, por ejemplo, es justo lo que les decía. Estos son acrónimos que ya vienen, esos tres, son acrónimos que ya vienen en la biblioteca de nuestra de definiciones del MSP 430. De hecho, este es el nombre completo de nuestro microprocesador. Vamos a utilizar el MSP 430 G2553. Hay una familia enorme de MSPs. Este es uno de tantos, ¿ok? Entonces, lo que les decía, es importante establecer bien el ámbito de los códigos que yo estoy escribiendo y la indentación. Entonces, vean cómo tengo mi void main. Abro su llave en la línea 7 y la cierro en la línea 22. Todo el código que está dentro tiene una indentación. Yo, en mi caso, utilizo el tab, ¿no? Es lo más práctico para mí. Digo, hay estilos de cada quien. Yo procuro utilizar tab, ¿no? Entonces, todo el código que va dentro de eso está indentado. ¿Sí? Aquí tenemos un bucle infinito. Van a ver que vamos a utilizar mucho de eso. Y también entre llaves, esto es lo que se está ejecutando. ¿Ok? Esto de aquí. Esta, por ejemplo, es una función que tal cual hace honor a su nombre. Se llama de no operación, que mantiene la cantidad de ciclos que se tardan en ejecutar la función, mantiene el CPU sin hacer nada, ¿no? Después, digo, van a ver que de repente se utiliza para algunas cosas, pero básicamente es lo que hace, tal cual hace lo que su función es no hacer nada. Ok, entonces, aquí tenemos lo que se le llama, en la línea 4, prototipo de la función. Entonces, hay diversas maneras bueno, hay dos maneras de poner las funciones que nosotros queremos en un mismo archivo de código. Una es poner el prototipo de la función,
que básicamente es la definición de lo que va a ser, ¿no? En este caso, la función regresa valores de tipo enteros largos, long int, ¿ok? Y la función se llama Fibonacci. En este caso no recibe ningún parámetro, ¿ok? Y nótese que tiene punto y coma al final. Acuérdense que en C++ es muy importante que las líneas de código, las sentencias, las terminan en punto y coma, ¿ok? Entonces, aquí tengo el prototipo de la función porque yo estoy declarando mi función y la estoy definiendo acá abajo, en la línea 24, después de donde está main. Entonces, el compilador de C++ necesita saber que va a haber una función después que tiene que evaluar, que la tiene que convertir al código, a lenguaje máquina. Entonces, si yo lo quiero hacer después de main, tengo que poner el prototipo de la función aquí arriba, antes del main. ¿Ok? Otra manera de hacerlo es no utilizar el prototipo, pero entonces mi función tiene que estar definida antes de main. Así. ¿Ok? Ahí para que tomen nota de eso, para los que no se acordaban. Entonces tenemos esas dos maneras de hacerlo, ¿no? Esa flexibilidad en el C++. Yo, por gusto personal, prefiero que siempre esté main primero, ¿no? Se me hace mucho más ordenado. Y en dado caso, tener el prototipo de la función indicando que va a haber funciones ahí mismo dentro del main. También otra manera de hacerlo es tener todas mis funciones en un archivo aparte, ¿no? En un archivo de cabecera, y yo lo puedo incluir acá arriba. También lo vamos a hacer eventualmente, ¿no? Es otra manera de hacerlo. Entonces, cualquier otra, esta función, en vez de ponerla aquí, yo esto, por ejemplo, me lo llevo a otro punto C, ¿no? Y mediante mi archivo de cabecera, yo nada más, ese prototipo yo lo pongo en el punto H, y de esa manera el Code Composer ya reconoce que también estoy incluyendo ese código dentro de mi aplicación que estoy generando. Pero bueno, ahorita es un código muy sencillo y muy cortito, no hay necesidad de segregar o de separar los códigos, ¿no? Es cuando ya se empiezan a hacer muchas líneas de código, sí conviene tenerlo más organizado. Entonces, bueno, tenemos la función main, la principal, ¿no? Que es el corazón de nuestro programa, siempre. De hecho, si se fijan en el nombre, es main.c. Y bueno, ya después veremos con calma cómo se crea un proyecto, pero pues se crea un proyecto con las carpetas y aquí aparecen los códigos, el código que se utiliza. En este caso, main.c es este de aquí. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver aquí la declaración. Recuerden los tipos de datos que hay. Tenemos enteros largos, flotantes, doble, los de carácter. Tenemos, tenemos muchos más. De todas maneras, les voy a pasar un libro con un PDF con la referencia de los tipos de datos que soporta C. Algo importante que hay que entender aquí, la cuestión con las variables y las constantes, ¿no? Déjenme regreso a la pizarra. Digo, hay más, pero los básicos son el tipo carácter, el char,
el entero, el entero largo, el que acepta decimales, y tenemos algún otro, seguramente hay booleano. Ups. Pero digamos que nosotros vamos a utilizar muchísimo los char, y van a ver después por qué. Acuérdense que, como les decía, pues estas son convenciones para podernos entender con la máquina. Pero internamente, todo al final de cuentas se resume a ceros y unos. Entonces, un char, cuando estamos hablando de variables, una variable no es más que un espacio de memoria que se crea al vuelo, ¿no? Lo que le llamamos la memoria RAM. Después también vamos a ver la estructura de la RAM de un MCP. Entonces, cuando yo en mi programa creo una variable, le estoy pidiendo al microprocesador o al CPU que genere, que me reserve un espacio de memoria para que yo le pueda estar cambiando los datos que yo quiero almacenar ahí. Eso es una variable, básicamente. Y ahora, el tipo de variable que podemos utilizar, les digo, hay muchos más tipos, pero son los básicos que van a encontrar prácticamente en cualquier lenguaje. La diferencia es cómo los interpreta, ¿no? Entonces, pero internamente, un char es un espacio de memoria asignado a mi variable de 8 bits, donde yo puedo almacenar ceros y unos. Entonces, por ejemplo, el carácter, la letra, no sé, la letra A minúscula, tiene su código ASCII, pónganle ustedes que es el número 40. Entonces, internamente, cuando nosotros creamos nuestra variable tipo char, nuestra variable nombre que ustedes quieran, la variable letra, le pusimos de nombre letra, y letra, internamente, lo que significa es una dirección de memoria en la RAM, es un espacio reservado con alguna dirección, dependiendo del direccionamiento que tenga la RAM, alguna dirección física, seguramente algún valor hexadecimal, por ejemplo. Entonces, para que nosotros no tengamos que decir, en la dirección, en el espacio fulanito FF2E, almacéname estos ceros y unos, yo digo, en mi variable letra, por favor, almacéname estos ceros y unos. Y estos ceros y unos van a ser, en el caso del char, van a ser, el compilador lo va a entender como que estamos guardando caracteres de texto. Entonces, cuando vea este número binario y diga, este número binario es ¿qué dije? El 40, significa que lo que quiere es mostrar, que quiere utilizar el carácter de la letra A minúscula, ¿no? Suponiendo que lo que dije es correcto, ¿va? No me acuerdo exactamente del valor ASCII, pero digamos que ese es. Entonces, si este es mi número 40 binario, y estoy declarando la variable de tipo char, significa que yo quiero el carácter A minúscula. ¿Ok? Entonces, pero digo, como les decía, internamente estos son, al final de cuentas, ceros y unos. Entonces yo puedo hacer operaciones lógicas y operaciones aritméticas con lo que yo tengo aquí almacenado, pues porque son ceros y unos, aunque yo le esté diciendo que sea un tipo char, ¿no? Les comento esto ahorita porque es importante
porque justamente, digamos, en el ambiente o en el desarrollo de los microprocesadores, siempre estamos buscando optimizar en la medida de lo posible justamente estos espacios de memoria que estamos utilizando al vuelo, estamos muy limitados. Entonces, si por ejemplo yo voy a requerir el mínimo espacio de almacenamiento, son 8 bits o un byte, y yo requiero nada más identificar, no sé qué les gusta, un estado lógico de 0 o 1, pues no tiene caso, por ejemplo, que utilice un int, porque el int a lo mejor, dependiendo del compilador, si mal no recuerdo, en este se ocupan 16 bits. O 2 bytes. Y el char nada más ocupa 8. Entonces, ¿para qué quiero 16 bits? Únicamente para almacenar 0 o 1, ¿no? Supongan que en esta solamente voy a estar evaluando el bit menos significativo. Y yo aquí quiero revisar si lo que he leído de mi sensor, ¿no? Si me está mandando un 0 o me está mandando un 1, por ejemplo. Y es todo lo que me manda. En realidad, esto de acá, todos estos bits de acá, pues no los requiero, pero como es lo mínimo en lo que yo puedo segmentar mi memoria, pues bueno, pues no me queda otra, ¿no? Entonces, me conviene utilizar lo más pequeño, que en este caso es el tipo char. Aunque en realidad, si lo piensan, no me interesa el carácter como tal. Me interesa si me llegó un 0 o un 1 lógico desde mi sensor, ¿ok? Y lo voy a leer en el bit menos significativo. Digo, es un ejemplo hipotético, ¿no? Pero perfectamente podría suceder. Y en cambio, si yo quiero hacer eso para con una variable de tipo entero, pues estoy desperdiciando no solamente 7 bits, estoy desperdiciando 15 bits. Estoy desperdiciando una buena cantidad de memoria reservada para esa variable. Entonces, siempre vamos a procurar utilizar lo mínimo necesario. Porque en un microprocesador de este tipo, de propósito específico, para un sistema embebido, siempre vamos a tratar de optimizar en la medida de lo posible. Digo, en realidad deberíamos hacerlo siempre, como buenos programadores, pero pues normalmente en una computadora de procesamiento, de propósito general, pues eso muchas veces ni nos preocupa, ¿no? Aquí sí nos va a preocupar porque luego se puede volver crítico la cantidad de memoria que estemos utilizando al vuelo. Y bueno, ya el tipo long seguramente es de 32 bits, este debe ser de 64. Este a lo mejor, si es que existe en el compilador de C, ahorita me entró la duda, a lo mejor en este compilador no se usa. A lo mejor es equivalente a un char. En cuanto a espacio y memoria, ¿no? Pero bueno. Entonces, tomen en cuenta, ¿no? Tenemos estos tipos de variables y una variable no es más que un espacio que me está reservando el microprocesador, el CPU me lo está reservando en la RAM, en la memoria de acceso aleatorio, ¿no? Para que yo lo utilice al vuelo mientras está ejecutando mi programa. ¿Ok? ¿Es todo bien hasta aquí? ¿No se han dormido? No. Todo bien, profesor. Perfecto. Muy bien. Ok, entonces, ¿por qué estoy insistiendo tanto con los ceros y los unos? Vamos a seguir hablando de las operaciones lógicas. Déjenme poner aquí otra vez. Ahorita lo que les mencioné hace rato del if. If mi variable a, vamos a decir otra vez, es igual. Uy. Les prometo que voy a seguir practicando con la cosa esta para escribir. If a, bueno, en cuestión de sintaxis aquí porque estoy poniéndolo en tipo pseudocódigo, pero digamos pensando en C++, acuérdense que el igual es doble, ¿eh? Y el igual solito es una asignación nada más. Pero bueno. If, then. Hay que distinguir el tipo de evaluación lógica que estamos haciendo. ¿Ok? Aquí lo estamos pensando como dos entes
lógicos. No sé cómo ponerlo con el término adecuado, pero pensémoslo así, ¿no? Mi variable A es el ente 1 y la constante que estoy utilizando aquí es el número 1, es otro ente. Entonces, yo estoy a nivel, digamos, lógico, en el nivel más arriba de lógica, yo estoy comparando un ente contra otro ente. Entonces, el resultado va a ser o se cumple o no se cumple, o 0 o 1, o falso o verdadero. Entonces, si la variable A en efecto es igual a 1, tengo un 1 como resultado, o un 0 como resultado. Ahora vamos a pensar en una operación lógica como el AND. Vamos a llamarle a nivel lógico, para distinguirlo de la otra operación. Entonces, a nivel lógico, que los trata a la variable A y a la constante 1, los trata como dos entes completos que los estoy comparando y los estoy evaluando en la expresión lógica que estoy construyendo aquí. Véanlo de esta manera. O sea, aquí el resultado que me va a dar siempre va a ser 1. Siempre y cuando alguno de estos dos, siempre y cuando los dos, más bien, perdón, estamos hablando de un AND, sean diferentes de 0. Entonces, básicamente, si mi ente, que yo le he denominado A, mi ente lógico, es diferente de 0, y mi constante 1 es diferente de 0, me va a dar 1 como resultado, 1 lógico. Estamos hablando al ente completo, ¿no? Acuérdense que la A podría significar perfectamente internamente. Podría ser mi variable de tipo char, que tiene almacenado cierta combinación de unos y ceros. Mientras todos estos no sean ceros, entonces digamos que nuestro ente en realidad sí existe, ¿no? Y mi constante 1, pues ya es 1 per se, ¿no? No estamos hablando de un 0. Entonces, como resultado de evaluación lógica a nivel lógico, como entes completos, ¿no? Vamos a tener como resultado un 1 lógico, siempre y cuando los dos sean diferentes de 0. El 1 es evidentemente diferente de 0 y nuestra A depende de lo que tenga almacenado. Si tuviera puros ceros, entonces, desde el punto de vista completo, como todo un ente, su valor es de 0. ¿Ok? Y al evaluar la expresión, estamos preguntando que si 0 y 1, 0 y 1, 0 AND 1, la operación lógica AND 1, me va a dar 0. Ahora, eso es importante distinguirlo porque nosotros normalmente vamos a trabajar con las operaciones a nivel de bit, operaciones lógicas. Uf. Operaciones lógicas a nivel de bit, o en inglés es bitwise. Es un término ampliamente utilizado. ¿Y en qué consiste esto? Yo a mi variable A, no la estoy viendo como un ente completo que solamente me va a decir si existe o no existe, si es 0 o es 1, ¿no? Yo lo voy a ver a nivel de bit, justamente, por eso su nombre. Entonces, no es lo mismo un AND a nivel lógico, digo, en alto nivel lógico, por así llamarlo, que a nivel de bit, ¿ok? Entonces, este que estoy dibujando aquí es el espacio, la dirección de memoria asignado a mi variable A. Y mi variable A
pues va a consistir en una serie de ceros y unos. Entonces, las operaciones lógicas a nivel de bit se diferencian de las otras, digamos, en el nivel alto de lógica, porque no los ve como un ente completo, sino que los evalúa bit a bit. Híjole, aquí, déjenme le cambio el colorcito por lo menos, porque para que se distinga. Y entonces, lo que va a hacer la operación a nivel de bit es justamente hacer el AND. Por ejemplo, vamos a hacer aquí la operación AND, que se representa por el doble ampersand. Y la operación AND a nivel de bit evalúa cada uno contra el otro. ¿Ok? Entonces, el resultado de la operación se va a ver de esa manera. Entonces, 1 y 1 nos da 1, 0 con 0, 0 y 0 nos da 0, 1 y 0 nos da 0, 1 y 1 nos da 1, 1 y 0 nos da 0, 0 y 1 nos da 0, 1 y 0 nos da 0, 0 y 1 nos da 0. Entonces, espero que quede clara la diferencia en operaciones a nivel, digamos, alto nivel lógico a nivel a bit, porque nosotros vamos a trabajar justamente principalmente con las operaciones a nivel de bit. Entonces, las operaciones a nivel de bit, las operaciones lógicas, esa es la gran diferencia, ¿no? Si la operación fuera un OR, pues ya tenemos que 1 más 1 o 1, 0 más 0, 0. Ah, no, perdón, estoy usando los... Sería S contra este. 1, 1 más 1 nos da 1, 0 más 0 nos da 0, 1 y 0, digo 1 más 0, 1 o 0 nos da 1, 1 más 1 nos da 1, 1 más 0 nos da 1, 0 más 1 nos da 1, 1 más 0 nos da 1 y 0 más 0, 0. Entonces, esa es la operación OR a nivel de bit, ¿ok? Entonces, para que distingan, cuando estamos evaluando una expresión lógica a nivel lógico alto o a nivel de bits. Y muchas de nuestras operaciones, lo que le llamamos el enmascaramiento, están basadas en las operaciones a nivel de bit. Vamos a estar haciendo ejercicios de esto. Yo espero que ya tengamos los MCPs la próxima semana para poder estar haciendo ejercicios con esto, que es lo primero que vamos a hacer. Entonces, bueno, espero haya quedado claro aquí la diferencia entre el nivel de bit y el alto nivel, ¿no? Profesor, una pregunta aquí en esta parte. Sí. Entonces, por ejemplo, para realizar este tipo de operaciones se tiene que hacer siempre con variables de la misma cantidad de bits. Digamos, yo no puedo hacer una A, AND B, si por ejemplo A es un carácter y B es un entero, o long, por ejemplo. Sí, sí puedes. Pero, ¿qué va a pasar?
Fíjate, voy a hacer mi char. Voy a hacer mi char de 8 bits y mi entero de 16. No voy a no dibujar todas las casillas, ¿verdad? Pero acuérdense, aquí va a haber 8 casillas. Aquí están las 8 casillas del char, aquí arriba, y las 8 casillas del int. Si yo hago la operación, lo único que va a pasar es que, dependiendo de dónde lo almacene, para empezar, si se me ocurre almacenarlo en un char, entonces lo único que va a pasar es que voy a hacer la operación bit a bit con estos, ¿no? Voy a tener mi resultado aquí, y esto de acá lo voy a perder. Esto no hay dónde almacenarlo. ¿Ok? Ahora, si escojo Ok, sí. el tamaño de variable adecuado, lo que va a pasar es que lo que esté aquí, pues va a quedar igualito aquí abajo. Va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo que resulte de la operación, ¿verdad? Entonces, Y sí eso lo puedo... va, y eso, profesor, y eso va a ser independiente de la operación que estén haciendo, ya sea AND o una XOR o un OR. independiente, ¿cómo? Ah, sí, sí, claro, sí, no tiene nada que ver. O sea, la operación lógica que tú vayas a realizar a nivel de bit entre estos, pues aquí vas a tener tu resultado y obviamente que este va a estar afectado porque es como si hubiera sido lo equivalente a que tuvieras un entero donde la parte alta o la más significativa estuviera llena de ceros. ¿Ok? Entonces, profesor, con lo que comentaba compañera Shanti, si hacemos una AND, entonces en el resultado, en la parte de abajo donde está el igual, ¿no estaría lleno de ceros? ¿O no importa, se quedaría con lo que está en el círculo? Mm, buena pregunta, fíjate. Yo pensaría que más bien, bueno, en todo caso la regué más bien aquí, pensaría que fueran puros, es como si hubiera puesto puros unos más bien. Lo otro que podría pasar, de hecho lo podríamos revisar ahorita, lo que podría pasar es que haga la operación, acuérdense lo que les comenté de que es una celda de memoria, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi variable a la cual le asigné su espacio, ¿no? De tipo char. La celda que sigue de memoria bien podría tener basura. Podría pasar que lo que sucede es que haga la operación con la basura, pero eso mejor hay que corroborar, ¿ok? Según yo, lo que va a pasar es que de hecho corrijo, no serían ceros, serían más bien unos. Es como si esto estuviera lleno de unos porque en realidad no lo estoy comparando contra nadie, ¿no? Habría que ver si en realidad lo que hace es hacerlo contra la basura que está aquí almacenada. Pero no creo, porque cuando yo estoy pidiendo, cuando estoy haciendo la operación, estoy diciendo específicamente que me direccione a este espacio de memoria, que es de 8 bits. Pero eso lo podemos comprobar para ver qué es lo que hace exactamente. A ver cada quien haga sus apuestas. Es que, por ejemplo, profe, si todos son uno, igual sí modificaría el resto de los bits del carácter, bueno, de 16, ¿no? Porque en lo que señaló circulándolo, puede que tenga ceros y unos también. Entonces, si se compara con los unos, ahí sí ya va a haber algún tipo de cambio, ¿no? No, pues va a quedar igual. Piénsalo como si fuera un AND, a todos lo estamos multiplicando por uno. Lo que sea por uno te va a dar como resultado lo que sea. O sea, si yo tengo puros unos y lo de abajo puede ser 0 o 1, no me importa qué es, yo como resultado voy a tener justamente eso. Entonces, 1 por lo que sea, me va a dar como resultado lo que sea. Si aquí había ceros o unos, va a quedar exactamente como estaba. Pero ¿y si Caso contrario que fuera si con fueran el puros OR? ceros. Si fueran puros ceros, pues ahí sí, ¿no? Me llevo todo a cero. Pensando en la multiplicación, en el AND lógico. ¿Sí? Sí, pero por ejemplo, si la operación que se está haciendo es el OR, No, sí, obviamente, claro. Va a modificarlo. Estoy hablando específicamente del AND.
¿no? El AND, el AND lógico es una multiplicación por 1, ¿no? En este caso. Entonces, 1 por lo que sea nos va a dar lo que sea. Sí, o sea, aquí está refiriéndome específicamente de la operación AND, ¿no? Para que no haya confusión. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ya nos van a dar las 11. Continuamos revisando el código. Continuamos revisando lo que hace este código paso por paso, porque aquí es donde les voy a platicar de los apuntadores. Lo vemos el lunes, ¿les parece? Sí, está bien, profesor. Bien, pues bueno, entonces ahorita con esto terminamos la sesión. Que tengan bonito fin de semana. Entonces, la planeación, pues ya la voy a entregar así. Espero que haya quedado claro. Ya la voy a subir al rato, pues la tengo que entregar. Profesor, perdón, una pregunta también de la evaluación. ¿La escala de calificación cuál es? ¿La qué, perdón? ¿Escala? ¿A partir de cuánto es C, B y MB? Les puse aquí la B entre 76 y 87. La MB de 88 para arriba. Ah, ok, gracias. Yo creo Sí. que no lo vi. Sí, está en la última página de la planeación. Pues bueno, entonces me despido. Que tengan bonito fin de semana. Que descansen. Igualmente. Gracias, profesor, Igualmente, profe, igualmente. hasta luego. Profesor, hasta luego. Luego, Profe. Luego, buen día. profesor.